Desde las edades más antiguas, cuando la creación era un joven y el susurro del aliento de Dios flotaba sobre los campos verdes del Edén, surgió una historia que marcaría para siempre el corazón del ser humano, la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Esta no era simplemente una historia de dos hombres, era la primera gran tragedia de la humanidad, la primera ruptura de sangre, el primer eco del pecado transmitido de generación en generación. Adán y Eva, los primeros de la raza humana, habían sido creados a imagen del Altísimo. En su inocencia, caminaron con Dios, hablaron con Él, vieron su gloria sin velo. Pero la desobediencia, tentados por la serpiente antigua, los desterró del paraíso que había sido preparado para ellos. Sin embargo, incluso en su caída, les fue dada una promesa: uno de su linaje aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa ardía como un fuego en el corazón de Eva. Cada hijo nacido después de su exilio era visto como un posible cumplimiento de esa palabra eterna. Fue en este contexto de esperanza, dolor y exilio que nacieron Caín y Abel, dos destinos entrelazados, pero opuestos, como el día y la noche. La historia épica de Caín y Abel. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva encontraron un mundo áspero y salvaje. La tierra, que en el jardín había dado fruto sin esfuerzo, ahora les ofrecía espinas y abrojos. Adán trabajaba el suelo con sudor y lágrimas, y Eva, con dolor, trajo a sus hijos al mundo. Caín fue el primero. Eva, al contemplarlo, exclamó: «He adquirido varón con la ayuda de Dios». Caín fue criado con la esperanza de que quizás él sería el Redentor prometido. Era fuerte, de mirada intensa, lleno de un ansia que pocos podían entender. Desde joven mostró gran habilidad para trabajar la tierra. Era un labrador, un forjador de vida desde el suelo mismo. Luego nació Abel. Su nombre significaba vapor, soplo, como si su existencia fuera reconocida desde el principio como frágil, etérea. Abel era de alma contemplativa, de corazón sencillo. Se dedicó al pastoreo, caminando entre los rebaños bajo el sol dorado, aprendiendo los ritmos de la vida natural. Juntos, crecieron bajo la vigilancia amorosa, aunque dolida, de sus padres. Adán les contaba historias del Edén, de los árboles que nunca conocieron, de los ríos que fluían como cristales, de la presencia de Dios caminando entre los árboles. A veces, Eva lloraba al recordar, y en sus lágrimas había un anhelo profundo de redención. En el tiempo señalado, ambos hermanos sintieron el impulso, nacido en sus corazones, de ofrecer sacrificios al Señor. No era una orden escrita en tablas, sino una intuición sagrada heredada de sus padres, quienes sabían que la reconciliación con Dios requería entrega, derramamiento, algo más que palabras. Caín, confiando en la obra de sus manos, llevó una ofrenda del fruto de la tierra, granos, frutos, raíces que había cultivado con arduo esfuerzo. Abel, en cambio, trajo de los primogénitos de sus ovejas, y de lo más gordo de ellas. Abel entendía algo que Caín no, que la vida debía ser entregada por la vida, que el sacrificio exigía sangre para redimir el pecado. Cuando ambos presentaron sus ofrendas ante el Señor, un fuego invisible descendió del cielo, consumiendo la ofrenda de Abel en una llamarada gloriosa. Pero la ofrenda de Caín quedó intacta, rechazada. Caín sintió que su pecho ardía, no de tristeza, sino de furia. ¿Cómo podía ser que su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, fuera despreciado? Su rostro se oscureció, y la amargura creció como una raíz venenosa en su interior. Entonces Dios, en su misericordia, se acercó a Caín y le dijo: «¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien haces, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Era una advertencia y una promesa. Caín aún podía elegir. Podía vencer el pecado que susurraba a su puerta. Pero Caín no escuchó. Pocos días después, Caín invitó a su hermano a salir al campo. Era una mañana luminosa. El viento susurraba entre los árboles, y el canto de los pájaros llenaba el aire. Allí, lejos de la vista de sus padres, bajo el amplio cielo, la ira de Caín estalló como un volcán. Golpeó a Abel, su propio hermano, aquel que había compartido sus juegos de niño, sus secretos de adolescente. Con manos endurecidas por el trabajo de la tierra, lo derribó y, cegado por su furia, lo mató. La sangre de Abel manchó la tierra. El primer asesinato. La primera sangre humana clamaba desde el suelo al cielo. Y Dios, que todo lo ve, habló a Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel?» Caín, endurecido, mintió: «No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?» Entonces Dios pronunció la sentencia:
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Desde ese día, Caín fue condenado a vagar errante y fugitivo sobre la tierra. Su labor, su orgullo, su vínculo con la tierra fue maldito. Ya no sería un cultivador, sino un paria, siempre huyendo, siempre temiendo. Caín, temiendo ser asesinado por cualquiera que lo encontrara, clamó a Dios por misericordia. Y el Señor, aún en su justicia, mostró piedad, puso una señal sobre Caín, para que nadie que lo encontrara lo matase. Así Caín partió, desterrado, hacia la tierra de Nod, al oriente del Edén, un lugar de sombras y errancia. Allí, edificó una ciudad, e intentó en vano construir un hogar que sustituyera la paz que había perdido. Pero la sangre derramada nunca dejó de gritar en su conciencia. Caín sería recordado por siempre no como el redentor que Eva había esperado, sino como el primer fratricida, el primero en desafiar abiertamente el mandato del amor que Dios había puesto en el corazón humano. La historia de Caín y Abel es más que un relato antiguo. Es la marca visible de la corrupción del corazón humano. Representa la división entre los que siguen el camino de la fe y los que siguen el camino del orgullo. Caín, en su esfuerzo por acercarse a Dios bajo sus propios términos, fracasó. Abel, confiando en el camino del sacrificio y la obediencia, fue aceptado. Desde entonces, la humanidad ha llevado en su interior esta misma lucha: el orgullo frente a la humildad, la ira frente al amor, la muerte frente a la vida. Pero incluso en el dolor más profundo, Dios sigue ofreciendo misericordia al que escucha su voz. La historia de Caín y Abel no es solo un capítulo perdido en la antigüedad, es un espejo eterno donde la humanidad sigue contemplando sus heridas. En un mundo recién nacido, donde los hombres aún recordaban el susurro de Dios entre los árboles del Edén, dos hermanos encarnaron las fuerzas que desde entonces luchan en el corazón de cada ser humano: la fe humilde y la soberbia orgullosa, el amor sacrificial y la ira destructora. Caín, el hombre que quiso acercarse a Dios a su manera, sin reconocer su necesidad de redención, terminó esclavizado por su propio pecado. Su crimen, impulsado por la envidia y el rechazo, se convirtió en el primer grito de sangre que ascendió al cielo, marcando la tierra con una maldición que todavía sentimos en los ecos de violencia y odio que recorren nuestra historia. Abel, en su inocencia y obediencia, no vivió para ver la victoria prometida, pero su fe sencilla fue sembrada en la tierra, como semilla de un linaje de justos que, generación tras generación, mirarían más allá del dolor, hacia la esperanza de la restauración. Y así, la sangre de Abel no fue derramada en vano. Fue un presagio silencioso del sacrificio perfecto que un día vendría, el de aquel cuya sangre hablaría mejor que la de Abel, trayendo perdón, reconciliación y vida eterna. Hoy, cada corazón humano sigue de pie en ese campo entre Caín y Abel, eligiendo cada día a cuál voz obedecer: a la del orgullo que mata, o a la de la fe que salva. Porque mientras haya vida, la puerta de la misericordia sigue abierta, y el eco de aquella sangre sigue clamando, no para condenar, sino para recordarnos que aún es posible volver a caminar con Dios.